Bienvenidos artistas. Siguiendo con la segunda unidad del curso de anatomía, ahora crearemos un rostro visto de frente con 7 unidades circulares, ya sea con compás o plantillas. Pero antes de marcar los círculos, ubicaremos el centro midiendo los costados de tu hoja o soporte y marcando las mitades. Una vez ubicado el centro, trazaremos con el compás o plantilla, siempre tratando que concuerde con el centro del soporte. Una vez hecho, realizaremos 3 círculos más hacia arriba y 3 más debajo. De igual forma, se hará en los laterales izquierdo y derecho. Así, obtendremos 7 unidades en vertical y horizontal. Cada círculo o unidad base que realicemos tendrá un valor por defecto como, por ejemplo, el centro indica la altura de los ojos y el tabique. Como ya supone la segunda unidad, partiendo del centro hacia abajo servirá para ubicar la nariz. La tercera hacia abajo, dividida en 3, servirá para marcar las divisiones de la boca, y el mentón se ubicará en la última unidad inferior y en la superior la coronilla. Ahora marcaremos las cejas, y así obtendremos la altura de las orejas, y la nariz nos servirá para ubicar su base. Marcaremos 2 unidades, dejando una en medio, y así proporcionaremos fácilmente el espacio entre ojos que corresponde a lo ancho de la nariz. La boca se ubicará a partir de este tercio, con el centro de los ojos. El ancho de la mandíbula se limita por esta unidad. Y ahora, con una línea vertical, conectamos con esta otra unidad. El rostro llega hasta la 5ª unidad, la misma altura que los ojos. La parte de abajo se conecta teniendo en cuenta que formará parte del arco cigomático que llega a la mandíbula. Luego la línea se cierra en el mentón, que se aproxima al ancho de esta unidad. Pasando a la parte superior hasta el tercio de esta unidad, lado a lado, en la parte más alta, aproximadamente por la mitad de la segunda unidad. Para dibujar la bóveda del cráneo partiremos del centro hasta llegar a este ancho, curvando un poco, empezando con la fosa nasal del centro del rostro, teniendo la altura de los ojos, tenemos la del tabique. Al dividir en tercios, el tabique se conecta con las aletas, creando la fosa nasal sin llegar hasta abajo. Prácticamente, dibujaremos un corazón invertido que conecta las aletas con la punta de nariz y hacia el tabique. Esto es una visión simétrica de un planteamiento de proporciones ideales. Por obviedad, si la curvatura va hacia un lado u otro, dependerá de las diferencias del rostro que se dibuje, pequeñas diferencias que notaremos en la práctica. Las fosas oculares se dibujan ligeramente cuadradas y un poco más grandes que las unidades del ojo. Es necesario ya que estas fosas albergan los ojos. Pensando en los elementos como curvas ligeramente más grandes. Curvaremos ligeramente de este lado y en esta dirección. Se conectan y eso genera las fosas oculares. Al realizar estos cuadros, deben inclinarse en diagonal. Esto ayuda a marcar la dirección de la ceja, que por lo regular se ubica arriba del arco. Las ojeras se ubican en la parte inferior que se junta con el círculo. El espacio entre cejas servirá como puente para conectarlas entre sí y con el tabique nasal. Justo debajo de la nariz dibujaremos una gota que corresponde al filtrum y dibujaremos hasta esta unidad, en este tercio. La gota es un espacio que hay entre cada diente. Es una división del rostro
justo debajo de la nariz. Todas los tenemos y nos ayuda a dividir los labios. En el esqueleto tenemos esta unidad y de aquí para abajo tendremos los dientes superiores ocupando este espacio y los dientes inferiores un espacio abajo. Debemos diferenciar el maxilar superior que conecta con el arco cigomático, que es de este ancho. Es la conexión superior con la conexión inferior correspondiente a dientes y a la mandíbula. Para dibujar el maxilar superior, contaremos estos tercios de ancho para transportar de un lado a otro. También ubicaremos los tercios dentro del ojo. Primero habrá que conectar el tercio interno con el tercio superior. Obtendremos un punto. Ahora el tercio exterior del ojo con el inferior de la nariz. Hecho esto, se formará una especie de camino, una línea que ayuda a entender cómo el arco cigomático entra en el rostro. Y después le conectaremos con el lado de la parte más ancha del cráneo, que es el arco cigomático. De frente se ve así. Conectamos el tercio interno con el tercio superior de la nariz, tercio externo del ojo con el tercio inferior de la nariz. Y así obtenemos la medida para el arco cigomático que llega hasta esta unidad. Los músculos pasan por este puente, desde la parte temporal a la mandíbula que ya tendremos dibujada. También podremos traerlo hasta este tercio. En la parte superior, la fosa ocular irá acompañada hasta esta unidad, subiendo para diferenciar la parte frontal del cráneo de la parte temporal. De esta unidad pasaremos por debajo de la mandíbula. Haciendo líneas transparentes, se pueden ver cómo pasan por debajo. La mandíbula se conecta desde los dientes inferiores, desde este punto. Marcamos con una X y el tercio de esta unidad. Haciendo que pase por detrás, se puede mostrar de este punto, el tercio inferior de la unidad de la boca hasta el tercio de la segunda unidad, generando un espacio que hay entre la mandíbula y el maxilar superior. Deja un espacio sin hueso desde la vista frontal. Para el primer ejemplo comenzaremos por la nariz. El ancho del tabique será aproximadamente de un tercio de esta unidad. La punta abarca 2 tercios y se acompaña de 2 óvalos más pequeños por cada lado. Son las aletas nasales. El ancho de la punta se une con el ancho del tabique. Y así obtenemos una sencilla forma de dibujar la nariz que luce proporcionada. Y para obtener otro tipo de nariz, solo basta con cambiar el tamaño de los elementos que construyen la nariz. Para otro ejemplo dejaremos el tabique del mismo ancho, con la diferencia de que la punta será más pequeña y un poco más arriba, y las aletas más abajo. Esta forma hará que las fosas nasales sean más visibles. También podremos conectar con el filtro. Son 2 formas de dibujar narices con la misma plantilla. Podemos jugar con las posiciones de los elementos, repitiendo estos sencillos pasos, cambiar las posiciones y el tamaño con la plantilla como referencia. Los ojos, por otro lado, son una esfera cubierta por los párpados, el superior e inferior. El iris lo haremos de un tercio de diámetro. Quizá algunos ya lo sepan, pero ese diámetro es lo que colora al ojo. La pupila se ubica en el centro. Al ser un músculo, el tamaño puede variar. En el caso del ojo, los elementos a tener en cuenta son las alturas de lado a lado. El lagrimal, ubicado en la parte interna del ojo, a la altura de este tercio inferior. Por arriba de la altura del iris trazaremos el párpado superior, con una línea que partirá de este punto, pasando sobre el iris y bajando para conectarse con el lagrimal. El párpado inferior parte del mismo punto, manteniendo una línea descendente
hasta el centro sin tocar el iris. Se eleva en dirección ascendente y vuelve a caer uniéndose al lagrimal. El párpado superior empieza por el centro, cubre ligeramente el iris y baja al lagrimal, mientras que el inferior comienza por el centro, llega al centro y deja un espacio entre iris y párpado. Sube y luego baja para encontrarse con el lagrimal. Es una forma sencilla de dibujar ojos y encontrar sus variaciones dependerá de la altura del lagrimal. Para demostrarlo haremos otro ejemplo. Subamos la posición del lagrimal casi a la altura de la pupila. De la misma forma, unamos el párpado superior cubriendo un poco el iris para terminar uniendo con el lagrimal. El párpado inferior sigue sin tocar el iris. Llega al centro, sube un poco y cae para unirse al lagrimal. Es un ojo más parecido a una semilla. Al subir al lagrimal, el ojo se proporciona con alturas similares y una dirección horizontal. Al hacer los párpados, los acompañaremos con una arruga, generada por el movimiento constante del ojo. La arruga sobre el párpado superior tiende a ser mucho más visible, con una separación pronunciada a diferencia del inferior que apenas se nota. Las ojeras generan una sombra debajo del ojo. Por lo general se marca esta zona, rodeada por la esfera ocular, la frente y el tabique de la nariz. Al estar rodeada por elementos que sobresalen, la ojera es un espacio profundo, lo que le hace ver sombreado. Por igual, en la parte superior del lagrimal, entre el globo ocular, la ceja y el tabique, hay otra área sombreada. Es la ceja la que acompaña la fosa del ojo, y en algunos casos la ceja se une con el centro. Para hacer la boca, lo primero que hay que hacer es dividirla en el labio inferior y superior. La medida de tercio seguirá siendo útil para la unión de los labios. En la práctica veremos sus variaciones, aunque por lo general su ancho coincide con el centro de los ojos. No por esto debe entenderse que es la única medida. Al igual que los ojos u otro elemento del rostro, ligeros cambios en las proporciones nos darán diferentes rostros. De alguna forma se verán más reales. Al centro del labio superior hacemos una marca. Se verá como un triángulo invertido. Además, en relación al fintrum, estará un poco hundido. El fintrum es la gota que se forma aquí. Seguido de esto, uniremos de forma estructural lado a lado. El labio inferior será de este ancho, empezando un poco más abajo, haciendo una curva hasta este punto, lado por lado. El labio superior siempre es más ancho que el inferior. La plantilla está pensada para practicar e incluir los elementos que desees. Para dibujar diferentes labios, las variaciones deben ser sutiles, casi mínimas. La siguiente unidad también la dividiremos en tercios. En el tercio superior se genera cierta curva que acompaña la boca y los 2 tercios inferiores serán los que sobresalgan a modo de barbilla o mentón. Dependiendo del tipo de rostro, podemos dividir por la mitad. Estas 2 unidades ocuparán un espacio en la frente. En el tercio superior definiremos el espacio del cabello. El peinado tú lo eliges, pero debe cubrir este espacio a menos que sea Saitama. En ese caso déjalo calvo. Cuando se trabaja con este tipo de plantillas, tendremos en cuenta que son estructuras óseas. Dibujando algo de piel y músculos, creará un rostro más ancho, marcado y con un contorno más amplio. De forma simétrica, tendremos cartílago y tejido con diferentes medidas según el tipo de oreja u otro elemento que queramos dibujar. Tomaremos en cuenta qué tan pegada esté o qué tan salida del rostro se ve. Por lo general tendrá la misma altura. Para la cabeza de perfil usaremos una plantilla similar. Si te ha sido de ayuda este video tutorial, dale me gusta. Pronto subiré uno sobre cómo dibujar un rostro de perfil. Así que suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de cuando suba un nuevo video. Bye.